Hola y bienvenidos a otro video de histología fácil y rápida. Soy Daniel Morales y ahora estamos iniciando con otro sistema muy interesante, muy complejo si nos metemos a la fisiología, pero que no vamos a hablar de la fisiología, vamos a hablar solo de lo morfológico, entonces tranquilos, respiren, no nos vamos a profundizar tanto. Ya tendrán sus clases de inmunología para hablar más sobre de estos conceptos fisiológicos y cosas raras que se inventan los inmunólogos, pero ahora vamos a hablar del sistema linfático, que como su nombre lo dice, se encarga de la maduración y proliferación, formación, sensibilización, educación de los linfocitos, tanto B como T como NK, ¿ok? Y todos sus subtipos y subdiferencias. Se conforma por un montón de órganos y de esos órganos se clasifican en órganos primarios y órganos secundarios. Los órganos primarios son los órganos en donde se forman esos linfocitos, como el timo o el vaso. Perdón, el vaso no, el timo y la médula ósea. Y los secundarios, que es en donde propiamente hay maduración y generación, educación, perdón, de los linfocitos, como este órgano muy chiquito, muy bonito, redondito, que tienen por todos lados. Son órganos muy abundantes que están en todas partes y que estoy seguro de que en anatomía se las tienen que memorizar. Cadenas ganglionares, o sea, ganglios linfáticos. Un ganglio linfático se diferencia de un nódulo linfático porque el ganglio linfático es un órgano como tal. El nódulo es un conjunto de tejido linfático que está asociado a otro órgano. ¿Okay? El ganglio es un propio órgano. Entonces, como es un propio órgano, es un órgano sólido, tenemos que describir su corteza, su parénquima y su estroma. Su corteza o su cápsula, perdón, su cápsula está compuesta por tejido conectivo denso y regular, como lo ven aquí, ¿no? Eh, que se invagina y que forma estas trabéculas, ¿okay? Ahorita seguimos hablando de esas trabéculas, y dividen al nódulo, o al ganglio, perdón, al ganglio linfático lo dividen en lobulillos, le dan una aspecto irregular, ¿sí? Se imaginan todas estas trabéculas, como aquí, ¿no? Es una invaginación de la trabécula externa, y en esas trabéculas pues podemos encontrar vasos sanguíneos, vasos linfáticos, tejido adiposo, tejido de sostén, y es muy importante que encontremos vasos linfáticos, porque encontramos vasos linfáticos aferentes, que vienen de afuera y que entran hacia el vaso linfático, ¿ok? Como estos de aquí, están por fuera y llegan hacia la corteza del ganglio. ¿Se acuerdan que el ganglio es un órgano, son órganos que ayudan como para el control, son puntos de control, en donde se va juntando esa linfa que fueron recortando los vasos linfáticos y la van trayendo aquí para que sea revisada, ¿no? Y sea madurada, sea revisada, se maduren los linfocitos, se sensibilicen en caso de que haya alguna bacteria, algún parásito, algún virus, y entonces podamos responder a eso. Ustedes ya saben que cuando se enferman, se les hinchan los ganglios, ¿no? ¿Por qué? Porque están produciendo más linfocitos. Entonces es una señal de inflamación, la producción, el aumento del tamaño de los ganglios linfáticos, gracias a que esos vasos linfáticos que podemos encontrar a veces en la cápsula llevan hacia adentro ese líquido, esa linfa. Y esa linfa tiene que recorrer desde la cápsula hacia el centro de nuestro ganglio. ¿Okay? Va de la periferia hacia adentro. Y ahorita iremos hablando un poquito de qué es lo que tiene que pasar. Entonces, esa es la cápsula grande que forman tabiques. Esos tabiques pues van a formar parte del estroma, ¿ok? Ese estroma está formado por esos tabiques de tejido conectivo denso y regular y tiene una malla reticular todo alrededor. O sea, si ven como hay un montón de tejido, ¿no? Un montón de fibritas, un montón de cosas. Aparte de todas esas bolitas, que ya saben que todas las células muy redonditas, muy bonitas que vean, son linfocitos. Todo lo demás, todas esas mallitas, esas células alargadas, forman una malla trabecular. O sea, es el estroma propio de todo tejido linfático. En esa malla trabecular pues podemos encontrar macrófagos, neutrófilos, linfocitos y células presentadoras de antígenos, que son muy importantes sobre todo en la primera porción del parénquima, pero ahorita vamos a hablar de eso. Entonces están ahí para detectar patógenos, para asegurarse de que todo esté bien y ayudar a la sensibilización de los linfocitos. ¿Ok? En ese estroma también podemos encontrar vasos que se llaman capilares de endotelio alto, que se diferencian del resto de capilares porque su endotelio, pues en lugar de ser un epitelio simple plano, es un epitelio sí simple, pero no es plano, es como más cúbico, sus células son un poquito más altas
que un epitelio plano normal. La diferencia es muy pequeña, por eso se llaman células de endotelio alto. Técnicamente sería como más alargaditas que una cúbica, no como tal una cúbica, pero no tan como tal como una plana, ¿no? Es un punto medio, como estas que vemos aquí. Alargaditas, no completamente planas. Vénulas de endotelio alto o capilares de endotelio alto. ¿Ok? Estas solo las vamos a encontrar en tejido linfático, entonces es muy característico de este estroma. ¿Okay? Como parte del estroma, o hablando del estroma, podemos hablar de los espacios que se crean entre el parénquima. Esos espacios blancos que vemos tanto acá abajo de la cápsula como pegado a las trabéculas y que también los vemos aquí en esta zona del centro del ganglio. Esos espacios se llaman senos y dependiendo de su ubicación, pues es el apellido que les ponemos. Si están por debajo de la cápsula, son senos subcapsulares. Si están pegados a las trabéculas, son senos trabeculares. Y si están en el centro del ganglio, se llaman senos medulares. Usualmente hay un gran seno medular que une a todos los demás senos chiquitos y que forma un vaso linfático eferente que sale del ganglio. Entonces entran muchos vasos chiquitos y sale uno grande. ¿Ok? Ya después de que se filtró todo eso. Entonces, eso sería el estroma. Y ahora el parénquima lo dividimos en 3 regiones, que su libro probablemente los pueda dividir también en 2. Puede ser que le hayan leído como en 2 o en 3. A grandes rasgos es corteza por fuera y médula en el centro. Pero la corteza se puede subdividir, la dividimos en 2 partes. Tenemos corteza externa o corteza nodular, que si se fijan cuando le quitamos el zoom, vemos, ¿no? Vemos bolitas aquí, bolitas aquí, bolitas aquí. ¿Qué es eso? Eso se llaman nódulos linfáticos. Entonces, esa primera zona de la corteza que está por debajo de la cápsula, la llamamos corteza eh, superficial o corteza nodular, porque están los nódulos linfáticos. Que ya les dije, no vamos a entrar mucho al proceso de maduración linfocítica, pero esos nódulos son escuelitas, si lo quieren ver así, secciones o estructuras en donde hay un proceso de maduración linfocítica, sobre todo de linfocitos B. Por eso tienen esa coloración, estos nódulos secundarios. Por ejemplo, este es un nódulo primario y este es un nódulo secundario. ¿Por qué? Porque el primario es muy basófilo, produce linfocitos muy chiquititos que todavía están inmaduros. El secundario quiere decir que ya están sensibilizándose. Hay una célula presentadora de antígenos aquí adentro y está presentándole a todos los linfocitos el antígeno, ¿no? Por ejemplo, el virus de la influenza. Entonces empieza a presentarle a todos estos linfocitos y esos linfocitos empiezan a madurar y se empiezan a transformar en células plasmáticas, que son linfocitos B. ¿Se acuerdan? El linfocito B cambia a plasmocito o célula plasmática. Entonces, por eso tenemos este centro germinativo y una zona periférica o una eh, región más oscura periférica que le da esa forma de bolita con una región clara en el centro por la maduración de linfocitos B. Entonces es la corteza externa y después tenemos la corteza interna o paracorteza o corteza inferior, corteza interna, que está formada casi en su totalidad por tejido linfático, pero difuso, no forma nódulos, no forma estas estructuras de maduración, sino que son casi todos en su mayoría. Cuando hacemos una inmunohistoquímica podemos ver que casi todos son linfocitos T. Entonces es una corteza formada por linfocitos T, la paracorteza. Y conforme nos vamos acercando a la médula, cada vez hay menos linfocitos y hay más estroma, pero si se fijan sigue habiendo cordones, ¿no? Cordones medulares de linfocitos, de tejido linfático, o sea, se organizan en estructuras, y estos cordones pues rodean a los senos medulares. Por ejemplo, aquí, ¿no? Vemos un seno acá, sus vasitos, células de endotelio alto, sus cordones medulares y sus senos medulares, ¿va? Todo este proceso funciona básicamente para eso, para llevar a la linfa que recolectamos en otros órganos desde la periferia del ganglio, funciona como un filtro y llegan hasta el centro, en donde ya en teoría ya está filtrada, ya está limpia esa linfa y puede pasar hacia otro vaso linfático para continuar su trayecto. Y ahí está. Entonces, esos son los 3 componentes: corteza, bueno, cápsula, parénquima y estroma del ganglio linfático. Espero que les haya servido. Es un órgano relativamente chiquito, tanto anatómica como histológicamente hablando. Les recuerdo que estos videos se hacen usando un resumen del Ross, Garner, Junqueira y Villaro.
En esta ocasión estoy utilizando el Histology Guide para la visualización del corte. Si hay alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, déjenlo en los comentarios aquí abajito para que podamos ir aprendiendo a hacer mejores descripciones histológicas. Entonces, sin más de mi parte, nos vemos en el siguiente corte. Adiós.